Lo dijo él. A primera hora. 7:20. Le quiero agradecer a Mariana Yumbay, que está conectada con nosotros. Ella es asambleísta por el movimiento Pachacuti, reelecta además. Ella es actualmente legisladora y va a revalidar su presencia en la función legislativa para el próximo periodo. Legisladora, le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, muchas gracias, estimado Fabián, también. Fabricio, no me cambie el nombre. Fabricio, perdón, mil disculpas, y muy buenos días con toda la ciudadanía que nos está siguiendo. Muchas gracias por la invitación, siempre aquí a las órdenes. A usted, asambleísta Yumbay, gracias por el tiempo. A ver, pregunta directa y a la vena. ¿Están los 9 unidos? ¿Están los 9 unidos o están los 9 rotos? ¿Qué pasa con los 9 legisladores de Pachacuti que deberán iniciar su periodo el próximo 14 de mayo? Mire, yo quisiera empezar acogiéndome a las palabras de los 9 legisladores, incluido el mío. Hemos mantenido varias reuniones y nos hemos ratificado mantenernos los 9, actuar de manera coherente con nuestros principios, con nuestro proyecto político y escuchando al pueblo ecuatoriano. Ese ha sido un pronunciamiento reiterado de los 9. Es más, hemos reflexionado todos de manera conjunta las experiencias negativas de la época anterior y de otros, porque ha habido muchas traiciones. Muchos compañeros lamentablemente han llegado por el movimiento Pachacuti y se han ido con el mejor postor, y todos esos temas se han analizado. Así que yo todavía me remito a las palabras, a las expresiones dadas por cada uno de los asambleístas. Confío que vamos a mantenernos, ojalá los 9. Eso quiere decir entonces que hay uno de acuerdo con la bancada de ADN, asambleísta. A ver, un acuerdo no. Si bien es cierto, fue una decisión y yo lo había pronunciado en varios medios de comunicación, que a nosotros como parte del movimiento Pachacuti nos interesa conversar con los distintos actores, con las distintas bancadas, incluido el oficialismo. ¿Por qué? Porque en la asamblea tenemos que conversar, tenemos que dialogar y establecer. Para nosotros es prioritario establecer y poner en la mesa nuestra agenda legislativa y mirar las coincidencias, mirar qué es lo que dicen los demás, porque no queremos seguir como hemos estado. Hay un montón de leyes, de proyectos de leyes que están en la asamblea. Nos interesa evacuar aquello, pero también queremos que las normativas, que los proyectos de leyes que aprobamos no vuelvan a ser vetados como hasta la presente fecha. Hay leyes muy importantes que hemos aprobado que benefician a los jóvenes, a los municipios, a las prefecturas, a los enfermos a los que tienen enfermedades catastróficas, entre otros, y resulta que esas importantes iniciativas han sido vetados. Es más, hay un proyecto que aprobamos sobre qué beneficia a los pueblos indígenas y fue vetado totalmente. Entonces, en ese marco es necesario el diálogo, y por una invitación del ministro de Gobierno asisten nuestros asambleístas. Hasta ahí, hay un diálogo, pero no hay un acuerdo. Todos tienen que entender que nosotros no venimos solos. Yo, Mariana Yumbay, llego a la asamblea de la mano del movimiento Pachacuti. Mi candidatura fue decidida en una asamblea amplia, con participación de toda la estructura del movimiento. Entonces, cualquier decisión que se tome tiene que ser con participación de ellos. En ese marco todavía no hay ningún acuerdo y vamos a seguir dialogando con los otros sectores, tal como se señala en un boletín que se entrega a todos los medios de comunicación. Asambleísta Yumbay, es lo que puedo señalar. Asambleísta Yumbay, ¿usted tenía conocimiento de esta reunión del pasado martes a la que asistieron 7 legisladores? Por supuesto, nos enviaron una comunicación. Me llegó también que se invitaba a una reunión protocolaria. Entonces ahí se decidió que el coordinador del grupo de parlamentarios asista. Sin embargo, ahí también otros asambleístas decidieron ir. Entonces yo no, ¿por qué? Porque va el coordinador.
Y si va el coordinador, tiene que venir planteando toda nuestra agenda legislativa y los temas que nos interesa y que son quizás los temas que hemos recogido del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué es lo que debe ocurrir? Escuchar, volver a las bases, volver a reunirse con todos los asambleístas, y ahí tenemos que procesar y analizar, y posiblemente después de todo ese proceso podría llegarse a un acuerdo. Pero hay algo que me llama la atención. No hay ningún acuerdo hasta el momento. Mariana, algo que me llama la atención. Usted dice es una reunión protocolar, pero según el ministro de Gobierno, esta reunión se prolongó por más de 4 horas. Una reunión protocolar no dura 4 horas. Entonces no creo que haya sido un encuentro protocolar exclusivamente asambleísta. Ahí sí desconozco si se demoraron mucho, probablemente. Bueno, los temas que nosotros tenemos son amplios, son totalmente amplios. Nosotros sí tenemos estructurado, por ejemplo, una agenda legislativa. Tenemos una posición súper clara sobre la Asamblea Constituyente. No estamos de acuerdo. También dentro de nuestros planteamientos está la exigencia al oficialismo. ¿Cuándo se va a implementar el resultado de la consulta popular sobre el tema Yasuní, sobre el Chocó andino, entre otros? Entonces asumo que tal vez por eso se demoraron. Pero, insisto, no hay un acuerdo, tienen que respetarse los procedimientos, tienen que respetarse las estructuras. Entonces, el ministro dice, hubo un acuerdo de 9, yo no estuve, tampoco otra asambleísta, entonces no puede decir, hay el acuerdo con los 9. Y es más allá de eso, tienen que entender cómo son los procedimientos de tomas de decisiones dentro del movimiento Pachacuti. Asambleísta, pero en ese contexto y con todo el respeto, ¿a quién creerle? ¿A quién creer si realmente ahora mismo la bancada de Pachacuti electa está unida? El día de ayer, en una entrevista también que le hacían medios colegas a José Nango, él decía que sí hay un acuerdo y reiteraba que hay un acuerdo. El ministro José de la Gasca, sus palabras textuales en su foto que publica él es: hoy los 9 asambleístas electos de Pachacuti se suman a este gran acuerdo. Son las palabras textuales que él posteaba en su red social de Instagram. Entonces, ¿a quién le creemos? El otro día, digamos, hace una semana aproximadamente, conversábamos también con Cecilia Baltazar, que es parte de la bancada que es electa ahora mismo por Pachacuti, y ella nos decía que no descartaban también que estuvieran de acuerdo por una asamblea constituyente. Ahora usted nos dice que no es así. Entonces, nuevamente la pregunta es, y con todo el respeto, ¿a quién le creemos? Mire, yo estoy transmitiendo los resultados de las reuniones, de la participación en los distintos espacios. Yo creo que públicamente las bases y la estructura, tanto de la CONAI como del Pachacuti, se ha pronunciado claramente que no estamos de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Entonces, sí estamos de acuerdo con el otro procedimiento, que es la reforma parcial, que se puede hacer en la misma Asamblea, no como se pretende hacer ahora con algunos ilustrados únicamente, sin participación ciudadana. Lo importante es que ayer ya salió la sentencia de la Corte Constitucional y establece claramente que debe haber una participación ciudadana, por ende procesos electorales y todo lo demás. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, el señor Nango dice que hay acuerdo, probablemente él tiene algún acuerdo, eso yo desconozco. Es más, él no vino antes de ayer que tuvimos una reunión, no vino, entonces yo no conozco. Él tendrá que informar a qué acuerdo se refiere. Ahí entonces se podría reflejar que no hay unión de los 9 asambleístas de la bancada. Es decir, ¿cómo es que no se sabe qué ocurre con José Nango específicamente, por ejemplo? Bueno, es lo que hay que preguntarle. Aspiro que nuestra coordinación nacional del movimiento convoque a los 9 asambleístas para que informe qué tipo de acuerdo tiene. Eso me parece, bueno, todos hemos hablado que tiene que ser transparente, que el pueblo ecuatoriano tiene que conocer a qué se remite el acuerdo, tenemos que poner los temas grandes. Por ejemplo, parte de un acuerdo con cualquiera de los sectores tiene que ser claramente, por ejemplo, si nuestra agenda legislativa va a ser respetada, si el tema de la ley que está en trámite en un proyecto de ley de consulta previa, libre, informada y consentimiento previo, va a ser respetada conforme se ha planteado,
va a llevarse adelante una consulta prelegislativa, ¿van a ser acogidos aquellas propuestas o se va a volver a hacer como en el 2014? Aprobaron una ley orgánica de recursos hídricos que posterior tuvieron que la Corte Constitucional declarar inconstitucional porque no hubo una consulta prelegislativa seria. Entonces son todos estos temas los que tenemos que abordar. No es cuestión de sentarnos tal vez. Mire, yo solo quiero ponerle un ejemplo. Dentro de los pueblos indígenas, no es que tomamos decisiones tal vez en una media hora, no, o sea, es sesiones y sesiones y ahí se tomará cualquier decisión. Es lo que ocurre también a nivel de los asambleístas y lo más fundamental con nuestra estructura, porque tenemos que ser, sí, respetuosos, porque como digo, no hemos llegado solos, sino todos, con la estructura organizativa. Asambleísta, ¿por qué no asistió usted a la reunión con el ministro José de la Gasca? Primero porque yo tenía otra actividad y segundo fue una decisión que vaya el coordinador. Él es el que tiene que ir, presentar las propuestas, nuestra agenda legislativa, escuchar y volver a nuestra casa. Pero no fue solamente el coordinador, fueron 6 más. Sí, es decisión de ellos, fue decisión. Yo personalmente, yo les había dicho, yo no me voy. Para eso está el coordinador, va a ir a exponer y por ende, como no es un momento que vamos a tal vez llegar a un acuerdo, porque yo sé perfectamente que para llegar a un acuerdo tenemos que ser orgánicos, informar a nuestra estructura y debatir, procesar todos los temas. Entonces, no me parecía importante asistir personalmente, sino si ya va nuestro coordinador, él es nuestro portavoz y tiene que volver para tomar cualquier decisión. Ahora, también debo decirlo, llama la atención el hecho de que se reúnan con el ministro de Gobierno y no con la bancada de ADN, es decir, optan por reunirse con el Ejecutivo y no con el propio Legislativo. Si hablamos de la posibilidad de empezar a discutir la elección de autoridades legislativas el próximo 14 de mayo, luego la conformación de las comisiones legislativas y creo que lo deseable sería elaborar una agenda legislativa de mediano y largo aliento. ¿Por qué hacerlo con el Ejecutivo y no con el Legislativo? O sea, con la representación que tiene ADN en la Asamblea Nacional, Mariana. A ver, definitivamente se decide asistir efectivamente por esa invitación que la hace el ministro. Entonces, yo creo que ellos asumo que habrán abordado el resto de temas, no sé, no conozco a profundidad, pero hasta donde yo conozco de lo que nos han informado, se ha planteado los temas más graves del país, se ha planteado que se necesita respuestas, no sé si habrá dicho, sí, ya vamos a resolver el tema de salud, por ejemplo, lo de Taisha, ya vamos a, no sé si, ¿qué habrán dicho, por ejemplo, el ministro sobre la falta de pagos a los municipios, a las prefecturas? Entonces, son todos esos temas que se ha abordado y asumo que también se planteó los temas que son importantes para nosotros dentro del trabajo legislativo. De todas formas, es un espacio, el oficialismo tiene mucho que hacer aquí, mucho que hacer. Nosotros tenemos una labor de fiscalización y en la fiscalización está precisamente estas exigencias de respuesta a los temas que han estado abandonados. Nos interesa, por ejemplo, que exista respuesta clara y concreta para el tema educativo. Están siendo totalmente golpeados todo el sector educativo y más aún la universidad, porque imagínense, hay jóvenes que no logran tener un cupo para ingresar a la universidad. El sector salud también está golpeado. A mí me están llamando de varios hospitales que por favor intervengamos porque no hay medicamentos. Y lo grave que está ocurriendo en Taisha, el brote de tosferina, enfermedades que ya no habían. Entonces son todos esos temas que hay que poner en la mesa del debate del gobierno, o sea, y tiene que haber una respuesta contundente, no solo que diga, sí voy a hacer, sí voy a hacer. Creo que hemos vivido ya más de 1 año y medio con esas acciones que no han dado resultado. Asambleísta, ¿qué va a pasar el 14 de mayo? ¿Van a votar con ADN para la elección de autoridades?
Todavía no tenemos una decisión, como señalo, vamos a seguir dialogando con todos los actores y aspiramos que exista coincidencia con la agenda legislativa. Más allá de quién va a la presidencia y todos los demás cargos, para nosotros es importante la agenda legislativa. ¿De qué sirve que tal vez entre alguien de presidente y no pueda concretar una agenda legislativa sólida y que responde al pueblo ecuatoriano? No queremos una presidenta o un presidente monigote y así sucesivamente. Creo que hay que ser responsables. El país necesita respuestas de esta primera función del Estado. Por ende, en los días posteriores estaremos analizando nuestra posición. Lo ultimísimo, cortito, porque sé que tiene otra entrevista. ¿Ustedes aspiran a la segunda vicepresidencia de la Asamblea al menos, Mariana? No la escuché. Le preguntaba así, cortito, ¿ustedes aspiran a la segunda vicepresidencia de la Asamblea al menos? Mire, el Ecuador es un estado plurinacional intercultural. Se supone que hay una pluralidad. En esa pluralidad que hay en la Asamblea Nacional, todos tienen derecho a participar. Sin embargo, no es lo más importante. Para nosotros es importante consolidar la agenda legislativa para no entrar en este escenario en el cual estamos. Mire cómo estamos. Aprobamos leyes, el Ejecutivo los veta. ¿De qué nos sirve? Es un trabajo infructuoso que estamos haciendo en la Asamblea. Entonces, por eso es importante primero la agenda legislativa, con líneas claras. Nosotros tenemos algunas líneas rojas, por ejemplo, y esos tenemos que escuchar del resto. A ver, ¿qué dicen? ¿Van a llevar adelante procesos de privatización, como se hizo en el periodo anterior, por ejemplo, con el tema eléctrico? O sea, son esos temas. Primero eso, si no hay una claridad y una quizás coincidencia en nuestra agenda legislativa, ¿para qué sirve estar en algunos espacios? Mire, ahora hay comisiones que no han podido caminar. ¿Por qué? Porque hay oposición férrea del oficialismo. Eso no queremos. Nosotros sí, a nosotros nos interesa trabajar, dignificar la Asamblea. Y por eso es prioritario la agenda legislativa. Mariana, le agradezco por estos minutos y obviamente le volveremos a convocar para seguir dialogando sobre estos temas. Muy gentil. Muchas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero aprovechar y estamos próximos a celebrar el Día de la Madre. Yo quiero saludar y rendirles un justo homenaje. La madre es el símbolo de la unidad de la familia. Es la madre la que, es la que lucha cada día por ver en mejores condiciones a toda la familia. Así que un lindo día a todas las madres ecuatorianas. Gracias, muy gentil. A Mariana Yumbay, gracias, asambleísta por Pachacuti, con su visión sobre este último encuentro, que ha sido materia de discusión durante toda la semana, de 7 asambleístas de Pachacuti con el ministro de la Política. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.